Este metraje documenta una escena verdaderamente aterradora. El buzo Alex Reed Paxton quedó atrapado a casi 8 metros de profundidad, con su antebrazo atrapado firmemente dentro de una estrecha tubería submarina de apenas 25 centímetros de grosor. Completamente inmovilizado y aislado, luchó con desesperación por liberarse, mientras cada segundo que pasaba reducía sus chances de supervivencia. Lo que vino después fue aún más perturbador y constituye solo uno de los 4 incidentes impactantes de la vida real que analizaremos hoy. Pero como siempre, se recomienda discreción al espectador. El 27 de octubre de 2020, Alex Reed Paxton, de 31 años, un buzo comercial profesional con más de una década de experiencia, llegó a la presa del lago Oliver, en Columbus, Georgia, para lo que parecía ser una revisión de rutina. No era novato en tareas de alto riesgo. A lo largo de los años, Paxton había reparado soportes de puentes, limpiando escombros de canales de navegación y trabajado en infraestructuras submarinas en varios estados. Sus colegas lo describen como extremadamente cuidadoso y meticuloso, el tipo de buzo que revisaba cada medidor y protocolo de seguridad antes de entrar al agua. Aquella mañana, el equipo de Paxton tenía la misión de inspeccionar las cadenas y los mecanismos de las compuertas en las profundidades de la presa hidroeléctrica. Georgia Power, la empresa operadora del lugar, aseguró a los buzos que el flujo de agua había sido completamente aislado, lo que significaba que todas las válvulas y compuertas relevantes estaban cerradas y bloqueadas. Confiado en estas medidas de seguridad, Paxton se colocó el traje y comenzó su descenso. A unos 8 metros bajo la superficie, se desplazó a lo largo del muro de la presa hacia el punto de inspección, manteniéndose en contacto con la superficie por radio. Entonces, sin previo aviso, algo lo arrastró de forma violenta. Su brazo izquierdo quedó succionado por una tubería de cebado oculta de 25 centímetros, aún activa porque una sola válvula desconocida seguía abierta. Este peligro mortal se conoce en el mundo del buceo como delta P, o presión diferencial. Sucede cuando el agua se acumula en un lado de una barrera, como el muro de la presa, mientras que el otro lado permanece abierto o drenado. La diferencia de presión resultante genera una succión tan potente que puede atrapar instantáneamente a una persona, incluso si la abertura parece engañosamente pequeña. Al percatarse del peligro, Paxton gritó por la radio que estaba atrapado y luchó con desesperación por librarse. Pero la fuerza de succión, estimada en casi 385 kilogramos de presión, equivalía a intentar levantar un automóvil pequeño con un solo brazo. Por ello, escapar resultaba casi imposible, incluso para un buzo con experiencia como Paxton. Además, aunque su equipo de buceo contaba con una línea de aire de suministro continuo desde la superficie e incluso un cilindro de rescate de emergencia, Paxton se quedó completamente sin aire utilizable, ya que la presión le oprimía el pecho con tanta fuerza que físicamente no podía expandir los pulmones para respirar. Así que, tras minutos de lucha desesperada, perdió el conocimiento y comenzó a ahogarse. Mientras tanto, en la superficie, sus compañeros activaron de inmediato los procedimientos de emergencia, señalando a los operadores de la presa que cerraran todas las válvulas que alimentaban agua a esa cámara. Pero la disposición de los sistemas era confusa. No todas las válvulas estaban marcadas y algunas se controlaban desde diferentes ubicaciones. Al final, las tripulaciones tardaron casi 30 minutos en identificar y cerrar la correcta, pero para entonces, lamentablemente, ya era demasiado tarde. Alex Paxton había caído víctima de la asfixia mecánica, muriendo completamente solo bajo el agua. Su muerte sacudió a la comunidad de buceo comercial. Los investigadores de la OSHA confirmaron posteriormente que Georgia Power no había seguido los procedimientos de bloqueo y etiquetado requeridos, dejando una válvula de compuerta abierta y exponiendo a Paxton a un peligro oculto que nunca podría haber previsto. Georgia Power finalmente resolvió extrajudicialmente una demanda por homicidio culposo con la familia de Paxton, aunque los detalles nunca se hicieron públicos. Pero para quienes lo conocieron, ninguna compensación podría mitigar el dolor de tal pérdida. En su funeral en Carolina del Norte, amigos y familiares recordaron a Paxton no solo como un profesional hábil, sino como alguien que adoraba los vehículos todoterreno, la pesca y hacer bromas inocentes a sus amigos. Es espantoso pensar que una fracción de segundo bajo la superficie sea suficiente para acabar con la vida de alguien. Y la siguiente tragedia también se desenvolvió en el agua, solo que esta vez ocurrió ante cientos de testigos durante lo que debería haber sido un acto solemne. El 30 de octubre de 2005, casi 800 personas llenaron el santuario de la Iglesia Bautista Universitaria.
en Waco, Texas. Era el fin de semana de bienvenida de la Universidad de Baylor y los bancos estaban repletos de estudiantes, padres visitantes y familias enteras, entre ellas Jennifer Lake, de 30 años. Sentada cerca de la primera fila con sus 3 hijos pequeños, Avery, de 5 años, y los gemelos Jude y Sutton, de 3 años. La mujer estaba allí para ver a su esposo, el pastor Kyle Lake, dirigir un bautismo, un momento sagrado que había realizado innumerables veces antes. Kyle, de 33 años, era muy querido en Waco, conocido por su cálida personalidad, sermones enérgicos y mentoría de cientos de estudiantes universitarios. Se había convertido en una figura central en la comunidad. Aquella mañana se adentra en el agua tibia del bautisterio interior de la iglesia, preparándose para bautizar a una amiga cercana de la familia llamada Karen. Jennifer describió la escena como completamente normal hasta que todo cambió en un instante. Minutos antes de que comenzara el bautismo, el micrófono de solapa de Kyle dejó de funcionar. Para asegurarse de que la congregación pudiera oírlo, buscó un micrófono fijo con cable situado al borde de la piscina. Sin embargo, en cuanto sus manos mojadas lo tocaron, una descarga eléctrica recorrió su cuerpo. Kyle se desplomó de inmediato en el agua. El pánico invadió el santuario mientras Jennifer, sentada en la primera fila, gritaba y agarraba a sus hijos. Varios médicos, que por casualidad estaban de visita en la fiesta de bienvenida de Baylor aquella mañana, corrieron hacia el baptisterio. Durante casi 40 minutos lucharon por traerlo de vuelta. Pensé, seguramente podrán reanimarlo, recordó Jennifer en un podcast posterior. Al final, una ambulancia lo trasladó de urgencia al Centro Médico Bautista Hillcrest a apenas unos minutos. Pero a las 11:30 de la mañana, Kyle Lake fue declarado muerto. La electricidad lo había invadido por completo y trataron de reanimarlo, pero no pudieron. Había demasiado voltaje en su cuerpo. Los peritos descubrieron más tarde que un calentador de agua defectuoso había estado filtrando corriente hacia la piscina bautismal durante semanas. Así que, cuando Kyle tocó el micrófono con cable, se completó el circuito, apuntándole una descarga fatal. Increíblemente, Karen, la joven que esperaba ser bautizada, sobrevivió indemne, ya que aún no había entrado al agua cuando ocurrió el accidente. Para Jennifer y sus hijos, la pérdida fue devastadora. De la noche a la mañana quedó viuda con 3 niños pequeños, una vida que nunca imaginaría. Comentó más tarde: en las semanas siguientes, la comunidad de Waco se unió para apoyar a la familia Lake. Amigos, feligreses e incluso desconocidos organizaron comidas, cuidado de los niños y ayuda financiera. Jennifer describió haber recibido miles de cartas escritas a mano de todo el país. Cada una era un recordatorio de que la gente estaba orando por ellos. Años después, Jennifer reflexionó sobre el largo camino hacia la sanación. Al principio evitó su dolor, ocupándose para sobrevivir cada día. Pero al final, tras muchos años, sintió un cambio. Cuando me permití procesar gran parte de mis sentimientos, pude sobrellevar bien el duelo, y al sobrellevarlo, pude sanar a través del proceso. Con el tiempo, Jennifer volvió a casarse. Su segundo esposo, Harris, un amigo de la familia que había conocido a Kyle, se convirtió en una figura paterna para los niños, ayudándolos a continuar honrando el legado de su padre. Hoy, casi 2 décadas después, Avery tiene 25 años y los gemelos, Jude y Sutton Lake, 23. Los 3 asistieron a la Universidad de Baylor, la misma comunidad donde una vez vivió su padre. Predicó. Jennifer, ahora una entusiasta tenista y activa en el ministerio de la iglesia, suele decir que la historia de su familia es una de pérdidas inimaginables, pero también de resiliencia, fe y redención inesperada. Y por devastadora que fuera, la siguiente tragedia de nuestra lista es, de algún modo, aún más perturbadora. Porque esta vez, la familia de la víctima descubrió lo sucedido de la manera más horrible imaginable. Muy temprano en la mañana del 18 de septiembre de 2015, una mujer fue vista corriendo por las calles del distrito de Courtney, Madhya Pradesh, India, llamando a su esposo desesperadamente. Su esposo, el Toriatori Barman, de 45 años, era un jornalero agrícola local. La noche anterior había pasado bebiendo y celebrando en la feria con amigos y familiares. Su esposa había pasado la noche en la casa de sus padres, esperando que regresara a casa después de las festividades. Pero cuando nunca apareció, su preocupación se convirtió rápidamente en pavor. Al amanecer, ella y varios vecinos comenzaron a recorrer la carretera rural sin iluminación entre las aldeas de Udana y Ada. Ese tramo de carretera había estado en reparación durante semanas, plagado de baches enormes, pero nadie esperaba lo que estaban a punto de encontrar.
A 1 kilómetro del recinto ferial, el grupo de búsqueda llegó a una sección recién pavimentada durante la noche. La superficie tenía un aspecto liso e intacto, salvo por un detalle estremecedor. Justo en medio del asfalto recién colocado, un brazo humano asomaba a través de la capa negra de la carretera. Y lamentablemente pronto se supo de quién era ese brazo, el de Leighton Barman. Según la conclusión de los investigadores, durante la noche del 18 de septiembre, Leighton caminaba solo rumbo a su casa tras haber bebido en la feria. Al tropezar en la oscuridad, cayó en un enorme bache no señalizado que ocupaba más de la mitad de la vía. Los testigos estiman que perdió el conocimiento por el golpe y quedó inmóvil en el fondo del hoyo. Poco después, llegó una cuadrilla de obras para reanudar el trabajo nocturno. Sin saber que alguien estaba allí, comenzaron a rellenar el pozo con grava, asfalto caliente y alquitrán. Luego, como parte de su rutina, compactaron la superficie con una aplanadora pesada, enterrando a Leighton sin percatarse. A la mañana siguiente, el asfalto se había enfriado y endurecido. Y para sorpresa de todos, nadie notó que había un hombre enterrado bajo la capa. Fue la búsqueda frenética de su esposa la que llevó al hallazgo del brazo que sobresalía. Los vecinos avisaron de inmediato a las autoridades y los trabajadores sortearon la superficie endurecida con picos y palas para liberar al desafortunado, pero ya era demasiado tarde. Leighton Barman ya había perdido la vida por asfixia minutos después de quedar sepultado bajo las densas capas de asfalto y grava. La investigación reveló una negligencia enorme. El bache, desde cualquier punto de vista, no contaba con protecciones ni luces de advertencia para proteger a los peatones. Los operarios admitieron no haber inspeccionado el cráter antes de rellenarlo. Finalmente, 2 integrantes del equipo de obra fueron detenidos e inicialmente acusados de negligencia con resultado de muerte. No obstante, los cargos se elevaron posteriormente a homicidio culposo. La indignación pública fue instantánea. Las imágenes del brazo asomando se difundieron con rapidez en los medios de comunicación de la India, desatando un debate nacional sobre la seguridad vial y la responsabilidad de quienes trabajan en las obras. Críticos condenaron no solo al equipo, sino también a las autoridades locales por no aplicar las normas básicas de seguridad en una carretera transitada por la noche. Mientras tanto, para la esposa de Leighton, fue un horror personal e inimaginable hallar el cuerpo de su esposo literalmente pavimentado en la carretera. Aún así, el gobierno ofreció a la familia una compensación de 50,000 rupias, alrededor de $760, un gesto ampliamente criticado como insuficiente ante una pérdida tan terrible. Hoy, la carretera entre Udana y Ada ha sido pavimentada y el tráfico fluye de nuevo por el tramo del accidente. Sin embargo, desgracias similares derivadas de obras sin señalización continúan cobrando vidas en todo el país cada año, con casi 11,700 muertos anualmente. Y aunque nuestro caso es mucho más atípico que los demás, no es menos impactante y tan mortal como cualquier otro. Historias como estas nos recuerdan que el peligro puede esconderse en los lugares más inesperados, incluso en una presa o en una iglesia. ¿Podrías sobrevivir a estas situaciones límite? Descubre más casos reales y perturbadores en nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las siguientes entregas del canal.